Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Una ola de presión poderosa surcó a través de la cancha. En el instante en que Wakatoshi Ushijima aterrizó de su remate, los jugadores de Aoba Hosai sintieron como si estuvieran mirando una montaña insuperable. Una sombra masiva se cernía sobre sus corazones. ¡Maldición, ese monstruo! Refunfuñó Toru Oikawa, con el sudor goteándole de la frente. No había duda en su mente, comparado con Akashi Asuka, Ushijima se sentía ahora aún más como un verdadero monstruo. Al igual que el remate aplastante de Akashi Asuka en el primer set, Ushijima había respondido de manera similar al inicio del segundo, solo que el suyo fue aún más potente, aún más abrumador. ¡Qué fuerte! Ese remate no solo impactó a Aoba Hosai, Goshiki Tsutomu, el propio compañero de Ushijima, permaneció helado de asombro. Goshiki se había unido a Shira Torizawa porque idolatraba la fuerza de Ushijima, y anhelaba superarlo algún día. Pero desde que comenzó la escuela, Goshiki nunca comprendió completamente cuán fuerte era realmente Ushijima, porque en cada entrenamiento, Ushijima siempre había dominado con un esfuerzo aparentemente sin esfuerzo. No fue hasta hoy, cuando Aoba Hosai ganó el primer set, que Ushijima finalmente fue presionado para revelar su verdadero poder, acorde a uno de los 3 mejores ases del país. Oigan. Reaccionen. Justo cuando los jugadores de Aoba Hosai aún estaban aturdidos por el remate de Ushijima, Oikawa aplaudió fuertemente, trayéndolos de vuelta a la realidad. No tengan miedo. Siempre hemos sabido lo fuerte que es Ushiwaka. Pero también tenemos nuestras propias armas. Manténganse firmes y anotemos un punto primero. Aunque Oikawa a menudo parecía despreocupado, como colocador y capitán, era indudablemente un líder brillante. Con él alrededor, el ritmo de Aoba Hosai nunca flaqueaba. Se reenfocaron, preparándose mientras Shira Torizawa se disponía a sacar nuevamente. Con el silbato del árbitro, el segundo saque de Eitasemi voló por encima. Esta vez, Watari Shinji lo recibió limpiamente. Oikawa rápidamente preparó la siguiente jugada. El balón fue a Akashi Asuka, que saltó al aire. En ese mismo instante, un bloqueador apareció justo frente a él, era el bloqueador central de Shira Torizawa, Taichi Kawanishi. Kawanishi medía 188,3 centímetros, nada bajo para los estándares. Pero para bloquear el remate de Akashi Asuka solo, eso era pedir mucho. Después de todo, aparte de Ushijima, los jugadores de Shira Torizawa eran simplemente excelentes, no imparables. Pero el verdadero problema no era Kawanishi solo. Gracias a su excelente tiempo de suspensión, Asuka echó un vistazo rápido en el aire y se dio cuenta con un sobresalto, no había espacios en la defensa. El frente estaba sellado por un bloqueador, y los flancos estaban cubiertos por el líbero de Shira Torizawa y otro rematador lateral estable. Me están marcando. En un instante, Asuka comprendió la situación. No había tiempo para dudar. Se ajustó y apuntó su remate hacia la posición de Oirareon. Smack. Como se esperaba, el remate fue recibido. Aunque el remate de Asuka era increíblemente potente, Oira no pudo controlar el rebote, y el balón rebotó de vuelta hacia Aoba Hosai. Perdón. Se disculpó Oira. No pasa nada. Balón libre. Respondió Aoba Hosai a gritos. Se reorganizaron. Después de recibir desde la línea de fondo, Oikawa preparó el segundo ataque. Había notado que Asuka estaba siendo fuertemente marcado. Así que después de un momento de reflexión, envió el balón a Kindaichi en su lugar. Mientras el balón volaba hacia Kindaichi, Oikawa notó algo extraño. Kawanishi, que había estado siguiendo a Asuka, no se movió para bloquear. ¿Están ignorando a todos los demás solo para neutralizar a Asuka? Antes de que Oikawa pudiera procesarlo completamente, el remate de Kindaichi fue bloqueado. Tump. Smack. El balón rebotó en un par de manos y cayó de vuelta en la cancha de Aoba Hosai. El bloqueador, no Neopter Tendo Satori. 0-2. Perdón. Se disculpó Kindaichi con una expresión dolorida. Está bien, de verdad. Supéralo, siguiente punto. Lo tranquilizaron sus compañeros. Mientras tanto, Oikawa estudió cuidadosamente la formación de Shira Torizawa, y se dio cuenta. Entonces ese es su plan, que Kawanishi acorrale a Asuka, y que Tendo se encargue de los demás. Tienen tanto cuidado de Asuka que están dispuestos a apostar toda la defensa solo en él, ja.
Están subestimando seriamente al resto de nosotros. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Oikawa. Con Ushijima no participando en la defensa, Shiratorizawa ya tenía un bloqueador menos. Ahora con otro jugador pegado a Asuka, eso dejaba solo a Tendo para cubrir a todos los demás atacantes que tenía Aoba Hosai. Era una estrategia defensiva, sí, pero también enviaba un mensaje. Para Shiratorizawa, nadie más en Aoba Hosai valía la pena defenderse. Iwaizumi-chan. Sí, ya entiendo. Respondió Iwaizumi, crujiendo los nudillos con una sonrisa oscura. Es hora de mostrarles quién es el verdadero as de Aoba Hosai. Duet. Semi sirvió por tercera vez. Su saque siguió siendo fuerte, pero Wataru y Shinji, ya familiarizado con el ritmo, lo recibió limpiamente. Oikawa atrapó el balón. Los tres delanteros saltaron al unísono, pero Tendo no se movió. Entonces, una sonrisa retorcida se dibujó en el rostro de Tendo. De repente se desplazó lejos a la derecha y saltó para bloquear, justo frente a Matsukawa. Mientras Matsukawa comenzaba a descender, una figura surgió desde atrás, Hajime Iwaizumi. Te tengo, as de Aoba Hosai. Sonrió Tendo mientras anticipaba el remate. Pero el rostro de Iwaizumi no vaciló en lo más mínimo. Con un enfoque inquebrantable, balanceó su brazo. ¡Bum! Con un estruendo ensordecedor, el balón se abrió paso a través del aire, cortando una línea limpia a través de la defensa de Tendo, y aterrizó justo en la línea lateral de Shiratorizawa. Duet. El silbato sonó. Iwaizumi aterrizó y gritó así a los atónitos jugadores de Shiratorizawa. No subestimen el orgullo de un veterano. Malditos de Shiratorizawa. 1, 2. Gracias al potente remate en línea de Iwaizumi Hajime justo en la línea lateral, Aoba Hosai finalmente rompió la desventaja inicial en el segundo set. ¿Oh? ¿Realmente logró un remate así? Tendo Satori pareció sorprendido. Como rival de larga data de Aoba Hosai, conocía bastante bien a Iwaizumi. En su memoria, Iwaizumi era fuerte, pero lograr un remate de tan alta dificultad usualmente estaba más allá de sus capacidades. Entonces fue solo suerte. Parece que no nos dejarán llevarnos este set tan fácilmente, ¿verdad? No te preocupes por eso, Oira-senpai. Intervino Shirabu Kenjiro con calma. Nuestra estrategia es sólida. Mientras logremos acorralar a su número 6, el colocador de Aoba Hosai no tendrá mucho espacio para dirigir su ataque. Ambos equipos ya conocían muy bien las fortalezas y estilos del otro. Aoba Hosai, en particular, era conocido por su coordinación ofensiva fluida, cada atacante rendía a su máximo potencial. Pero desde otro ángulo, esa misma fortaleza había sido una limitación para Oikawa Tooru. Hasta que Akashi Asuka se unió. Su incorporación transformó el ataque de Oikawa en algo mucho más diverso, como una joven novia modesta que de repente se convierte en una mujer segura y seductora en su noche de bodas. En el primer set, Kitagawa fue tomado por sorpresa por este cambio repentino y no logró adaptarse a tiempo, lo que les costó el set. En el segundo set, identificaron la amenaza clave y se abalanzaron sobre Akashi Asuka. Mientras él no pudiera rendir al máximo, entonces incluso si Tendo no pudiera bloquear a todos, detener a la mitad, o incluso a un tercio, de los atacantes de Aoba Hosai sería suficiente para asegurar la victoria. Después de todo, la mayor fortaleza de Kitagawa nunca había sido su defensa, era su ofensiva abrumadora. ¡Boom! Un remate explosivo atravesó a los bloqueadores y se estrelló contra la cancha. 1, 3. TSH. Oikawa chasqueó la lengua con frustración. Su saque acababa de fallar, aunque pasó la red, carecía de velocidad y le dio a Kitagawa una oportunidad fácil de contraatacar. Siguiente jugada. Kitagawa sacó. Aoba Hosai ganó el control y lanzó un ataque. Oikawa colocó el balón nuevamente a Kindaichi. Tendo, confiando en sus instintos excepcionales, preparó el bloqueo temprano. Pero Kindaichi y Oikawa ejecutaron un remate con retraso perfectamente sincronizado, tomando a Tendo por sorpresa y anotando el punto. 2, 3. Ahora Aoba Hosai tenía el saque. Kitagawa recibió limpiamente, y Shirabu rápidamente dirigió el balón a Ushijima Wakatoshi. Akashi, Kindaichi y Iwaizumi acababan de derrotar a la fila delantera y prepararon un triple bloqueo, pero Ushijima remató con un ángulo ajustado que aterrizó limpiamente dentro de la línea de 3 metros. 2, 4. Maldición. Los ataques de Ushiwaka son simplemente ridículos. Aunque ya se habían acostumbrado al poder abrumador de Ushijima, Iwaizumi aún sentía que su compostura vacilaba cada vez que estaba en el lado receptor de esos remates monstruosos. Kitagawa recuperó el saque. Esta vez, le tocó a Ushijima sacar nuevamente. ¡Boom! El balón salió disparado de su mano, chillando por el aire hacia la cancha de Aoba Hosai.
Oikawa, el más cercano al punto de caída, se lanzó a salvarlo, pero juzgó mal el giro y envió el balón volando fuera de los límites. 2-5. Boom. El segundo saque de Ushijima siguió inmediatamente. Ya fuera suerte o pura habilidad, este golpeó el borde exterior de la cancha, aterrizando justo en la línea. 2-6. Boom. Su tercer saque se lanzó pero golpeó la red. Aoba Hosai finalmente cauto un respiro. Aún así, la diferencia se había ampliado a 3 puntos. 3-6. Los 3 saques consecutivos de Ushijima casi asfixiaron a los jugadores de Aoba Hosai. Para los jugadores de tercer año como Oikawa, esta presión se había convertido casi en una pesadilla recurrente. Siempre era igual. No importa cuán ingeniosa fuera su estrategia o cuán perfecta su coordinación, Ushijima arrasaría con todo con fuerza bruta, desmantelando solo todo lo que habían construido. Una sombra se extendió sobre los rostros de Oikawa y sus compañeros. Justo entonces, Aoba Hosai rotó posiciones, Akashi ahora se movió a la posición 1 de saque. ¡Boom! Un crujido agudo resonó. Akashi sacó su primer balón del set, un saque monstruoso y de alta potencia aún más forceful que el de Ushijima, cortando el aire como un huracán directamente hacia la cancha de Kitagawa. Entonces, smack. Fue recibido limpiamente. Kitagawa lanzó inmediatamente un contraataque. Shirabu y Goshiki ejecutaron una combinación de ataque rápida, anotando un punto antes de que Aoba Hosai pudiera reaccionar. 3-7. La brecha se amplió aún más. Pero ahora, ninguno de los jugadores de Aoba Hosai estaba pensando en el marcador. En cambio, sus ojos se volvieron todos hacia Akashi, abiertos de incredulidad y shock. Duet. El entrenador Nobuteru Irubata pidió rápidamente un tiempo muerto. De vuelta en la banca, los jugadores lucían expresiones sombrías. Su energía anterior había desaparecido. Quizás que el saque de Akashi fuera devuelto fue solo una casualidad. Después de todo, con su poder actual, ningún equipo en el país podía garantizar una recepción perfecta cada vez. Pero en este momento, ya fuera casualidad o no, ya no importaba. Lo que importaba era la dura realidad. Ambos mejores sacadores de Aoba Hosai, Oikawa y Akashi, acababan de tener sus saques devueltos, y Kitagawa había convertido ambos en puntos. Fue un golpe duro para la moral del equipo. Sacar es una de las tácticas ofensivas más inestables en el voleibol. Incluso los jugadores profesionales cometen errores de saque todo el tiempo. Dijo el entrenador Irubata, barriendo su mirada sobre el equipo. Así que no se desanimen por 1 o 2 saques fallidos. Y definitivamente no piensen que el partido ha terminado. Sus ojos finalmente descansaron en Akashi, su tono suavizándose. Akashi, que te anoten después de un saque no es nada inusual. No te presiones demasiado. Incluso Oikawa, un veterano de tercer año, acabó de ser anotado de la misma manera. Simplemente concéntrate en tu rendimiento habitual de ahora en adelante. Oikawa. Entrenador, estás tratando de animar, ¿por qué me arrastras a esto? El entrenador Irubata estaba particularmente preocupado por el estado mental de Akashi. Después de todo, no importa cuán monstruo o genio fuera, al final del día, todavía era solo un estudiante de primer año de preparatoria. Si esto sacudía su confianza, entonces el resto del partido estaría perdido. Pero después de que Irubata terminó de hablar, Akashi levantó la vista, se rascó la cabeza, y dijo casualmente, ¿eh? Entrenador, ¿de qué estás hablando? Perder puntos es normal en un juego. No es que nunca haya perdido antes, ¿qué hay de qué estresarse? El tiempo muerto terminó rápidamente, y los jugadores de Aoba Hosai regresaron a la cancha. De vuelta en el área de descanso, el entrenador Nobuteru Iriata observó la espalda de Akashi Asuka mientras caminaba hacia la cancha y dijo de repente, «Oye, Goguchi, ¿crees que realmente hay personas en este mundo que nacen para ser ases?» El manager del equipo Sadayuki Goguchi pareció sorprendido. «¿Por qué pregunta eso, entrenador Iriata?» Iriata negó con la cabeza. «Es nada. Solo de repente me di cuenta, incluso si 2 personas tienen el mismo nivel de talento, aún pueden ser fundamentalmente diferentes». A pesar del discurso motivador durante el tiempo muerto, el regreso de Aoba Hosai a la cancha no cambió el impulso. Aunque el golpe emocional de los errores de saque de Akashi Asuka y Toru Oikawa se había desvanecido algo gracias al ánimo de Iriata, el impacto aún persistía. Peor aún, ya habían perdido demasiados puntos. No matter cuán duro intentaran alcanzar, no solo lograron reducir la brecha, sino que una vez que Ushijima Wakatoshi desató todo su poder ofensivo, la diferencia de puntos se amplió aún más. Al final, el segundo set concluyó con un amplio margen. 19-25. El tercer set comenzó inmediatamente después.
Desde el principio, Aoba Hosai permaneció bajo la presión de Kitagawa. Akashi Asuka todavía estaba siendo fuertemente marcado en una defensa hombre a hombre. Curiosamente, esta táctica de hombre a hombre no era algo que Kitagawa hubiera ideado en el momento. Era una estrategia que otros equipos habían usado contra Ushijima Wakatoshi en torneos nacionales. Como uno de los 3 mejores ases del país, que Ushijima fuera específicamente objetivo de los oponentes no era nada nuevo para Kitagawa. Cuando el marcador alcanzó 11-14 en el tercer set, ambos equipos estaban empapados de sudor, su resistencia muy agotada. Solo 2 jugadores parecían no verse afectados. Uno, por supuesto, era Ushijima Wakatoshi. Como un rematador de poder, se suponía que era un todoterreno con responsabilidades en toda la cancha. Pero para Ushijima, las cosas eran diferentes. Desde el principio, el entrenador Tanjiro Ashijo había construido este equipo alrededor de él, con la idea de que Ushijima sería el núcleo absoluto de su ofensiva. En la mayoría de los partidos, Ushijima no recibía el primer balón, hacerlo alteraría su ritmo ofensivo. Y no solo eso, rara vez participaba en deberes de recepción o bloqueo tampoco. El resto del equipo asumía esas cargas para que pudiera conservar energía y canalizarla completamente en anotar. Esa era una de las razones clave detrás de las victorias consistentes de Kitagawa. Por supuesto, en situaciones necesarias, como cuando los oponentes deliberadamente lo apuntaban, Ushijima aún recibiría el balón. Pero generalmente, esto era raro. Solo porque no recibía no significaba que no pudiera. La segunda excepción era Akashi Asuka. Si la resistencia de Ushijima era preservada por sus compañeros, también lo era la de Akashi, aunque involuntariamente. Gracias a la defensa asfixiante de Kitagawa, Akashi apenas tocó el balón durante todo el set. Sin contacto significaba sin oportunidad de gastar resistencia. Duet. El entrenador Iriata pidió un tiempo muerto. Este tiempo muerto no era para tácticas, era simplemente para que los jugadores recuperaran el aliento y recuperaran algo de energía. Uf, tan cansado. Y esto es solo un partido de práctica. ¿Por qué se siente más difícil que uno real? Refunfuñó Takahiro Hanamaki mientras sorbía agua. ¿Qué se puede hacer? El oponente es Kitagawa. Respondió Matsukawa Issei. Y no solo nosotros, apuesto a que los tipos de su lado también lo sienten. Hablando de eso, Oikawa, ya has mantenido a Akashi fuera de juego el tiempo suficiente. Es hora de soltarlo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntaron Hanamaki y algunos otros jugadores, confundidos. Los ojos de Oikawa brillaron con un toque de sorpresa. Oh. Matsukawa-chan, ¿te diste cuenta? Acabo de darme cuenta de que algo se sentía mal. Oye, ¿de qué están murmurando ustedes dos? Preguntó Hanamaki, frustrado. Matsukawa, con su aspecto habitualmente poco impresionado, echó un vistazo a Akashi, que estaba sorbiendo agua cerca. Hanamaki, ¿realmente crees que podríamos detener los ataques de Ushijima usando defensa hombre a hombre? Hanamaki resopló. Por supuesto que no, idiota. Si fuera tan fácil, ya los habríamos vencido. Exactamente. Así que lo mismo se aplica a ellos. ¿Eh? Hanamaki hizo una pausa, empezando a conectar los puntos. Ya hemos jugado un partido con Akashi antes. Hanamaki, si tuvieras que defenderte contra él solo, ¿podrías detenerlo? Hanamaki recordó las escenas de su partido de bienvenida. Le tomó menos de un segundo encontrar la respuesta. Entonces estás diciendo, Oikawa, que intencionalmente no le pasaste a Akashi? Jejeje. Oikawa sonrió cálidamente, su sonrisa irradiando como el sol. Pero detrás de esa sonrisa, todos podían ver el leve destello de una cola de zorro. Ahora ya que se tomaron la molestia de establecer un esquema defensivo completo solo para Akashi, pensé que podríamos aprovecharlo también. Todos se quedaron en silencio. Un momento después. Todos los colocadores son astutos. Murmuró Hanamaki. Duet. Tiempo muerto terminado. Ambos equipos regresaron a la cancha. Kitagawa tenía el saque. El balón voló profundo en la cancha de Aoba Hosai y fue recibido por Iwaizumi Hajime, quien luego lo pasó a Oikawa. Esta vez, Oikawa no dio señales de un ataque coordinado, simplemente y directamente colocó el balón para Akashi. Akashi Asuka se elevó. El jugador de Kitagawa que lo marcaba también saltó, pero algo se sintió mal. Estaba demasiado bajo. Aunque el jugador de Kitagawa había saltado primero, Akashi aún estaba ascendiendo, y siguió subiendo hasta que su barbilla despejó la parte superior de la cabeza de su oponente. Entonces, con un balanceo poderoso. ¡Boom!
Con un crujido impresionante, el balón trazó una trayectoria diagonal limpia a través de la cancha de Kitagawa, deslizándose más allá de los bloqueadores y el líbero para estrellarse perfectamente en la esquina lejana de la línea. Duet. Punto para Aoba Hosai. 12-14. Los jugadores de Kitagawa se congelaron, atónitos. Mientras tanto, Oikawa señaló a Ushijima y dijo lentamente: ahora, empecemos el partido de verdad, ¿qué tal? ¡Bang! Una fuerza brutal golpeó el brazo de Kindaichi, enviando el voleibol volando fuera de los límites. Nushijima Wakatoshi aterrizó del aire mientras Kitagawa anotaba otro punto. 12-15. ¡Bang! Azuki Akashi cronometró perfectamente para explotar el ligero espacio entre dos bloqueadores, estrellando el balón con fuerza. Aunque el colocador de Kitagawa apenas logró defender el remate, el poder tremendo del balón lo envió volando fuera del balcón del segundo piso, muy fuera de los límites. Punto para Seijo. 13-15. ¡Bang! El balón salió de la mano de Wakatoshi, trazando un arco diagonal masivo que evitó el bloque de Azuki en la red y la defensa de Watar y Shinji en la fila de fondo, aterrizando limpiamente dentro de los límites. 13-16. ¡Bang! Azuki balanceó fieramente, confiando en sus instintos refinados. Tendou Satori saltó adelante para bloquear, pero la fuerza pura del remate de Azuki empujó los brazos de Tendou a un lado y el balón se estrelló en la cancha de Kitagawa. 14-16. El partido había entrado en la mitad final del tercer set y se había convertido efectivamente en un enfrentamiento entre Azuki Akashi y Nushijima Wakatoshi. Los jugadores de ambos equipos estaban empapados de sudor, empujados a sus límites físicos. Aunque ambos lados tenían banquillos profundos llenos de suplentes, ningún equipo hizo un solo cambio. Primero, esto todavía era un partido de práctica, no el momento de revelar todas sus estrategias. Segundo, frente al poder ofensivo completo de Wakatoshi y Azuki, las sustituciones probablemente no harían mucha diferencia. Cuando el marcador llegó a 14-16, el saque rotó de vuelta a Azuki. Parado detrás de la línea de fondo en la posición 1, Azuki exhaló lentamente, su aura cambiando dramáticamente. El volcán explosivo de energía que había estado construyéndose se hundió de repente en un abismo profundo y silencioso. Al notar esto, algunos jugadores de la fila delantera instintivamente se cubrieron la parte posterior de la cabeza y se alejaron de la red, abriendo espacios en el bloqueo. Al instante siguiente, Azuki lanzó el balón alto en el aire, luego sprintó hacia adelante, saltó, balanceó, y golpeó. Ese se sintió bastante bien. ¡Bum! Un estruendo atronador resonó. El balón se disparó hacia adelante con velocidad cegadora. Antes de que los jugadores del fondo de Kitagawa pudieran reaccionar, se estrelló contra su piso. Los jugadores de Kitagawa se congelaron, sus expresiones tensándose. ¡Qué rápido! ¿Realmente su saque puede volverse aún más fuerte? Ese saque fue mucho más poderoso que cualquier anterior, reduciendo instantáneamente la diferencia de puntos a solo 1. Los jugadores de Seijo parpadearon sorprendidos, luego estallaron en vítores ruidosos alrededor de Azuki. Uno más. Uno más. Todo el equipo de Seijo gritó al unísono. Azuki regresó a la línea de fondo en la posición 1 y desató un segundo saque con feroz determinación. ¡Bum! El balón chilló sobre la red, llegando rápidamente sobre la cancha de Kitagawa. Maldición, no creas que puedes anotar tan fácilmente cada vez. Smack. En un momento crítico, el líbero de Kitagawa, Yamagata Hayato, saltó y logró recibir el saque. Sin embargo, juzgó mal el ángulo, y el balón no fue al colocador sino que cayó cerca de Goshiki Tsutomu. Empújalo hacia arriba, Goshiki. Gritó Yamagata. Goshiki reaccionó instantáneamente, saltando para pasar el balón de vuelta a la cancha de Seijo. Pero en ese momento exacto, una sombra apareció de repente frente a Goshiki. Justo cuando sus manos tocaron el balón, otro par de manos apareció desde el lado opuesto, empujando el balón de vuelta al aire con igual fuerza. La contienda por el balón duró solo un instante antes de que Goshiki sintiera que la fuerza opuesta aumentaba repentinamente, y el balón cayó justo a sus pies. No somos solo un grupo de jugadores de primer año, chico. Te falta mucho por recorrer. Ese tono burlón solo podía provenir de una persona en el lado de Seijo. Tetsuro Oikawa estaba frente a la red, sonriendo con una sonrisa que te hacía querer golpearlo. 16-16. En un momento crítico, el punto de Oikawa empató el juego. Sí. Bueno, bastardo Oikawa. Los jugadores de Seijo estallaron de emoción, por primera vez, con ambos equipos a plena fuerza, Seijo finalmente vislumbró una esperanza de victoria. Perdón, es mi culpa.
Si quieres disculparte, ahorra hasta después del partido. En la cancha de Kitagawa, Goshiki intentó disculparse con los jugadores veteranos por perder el punto, pero fue inmediatamente interrumpido. Y aún no hemos perdido. Si un error de novato fuera suficiente para hacer perder a Kitagawa, ¿para qué serviríamos los veteranos? Jajaja, eso es cierto. Oye Wakatoshi, di algo. El equipo se volvió hacia Nushijima Wakatoshi, quien parpadeó y asintió con calma. Sí, no perderemos. Los jugadores de Kitagawa se quedaron en silencio. Uno más, Azuki. Boom. Azuki saltó alto como un rock volador, estrellando su tercer saque con poder y precisión. Su saque fue inesperadamente agudo, 3 saques seguidos con toque perfecto, el balón chillando sobre la red y estrellándose. Pero esta vez, antes de que el balón pudiera aterrizar, un par de manos se extendieron Adi para recibirlo. Al ver quién hizo la salvada, tanto los jugadores de Kitagawa como los de Seijo cambiaron de expresión. Era Noneotertan Nushijima Wakatoshi, el que nunca participaba en la recepción de saques. Smack. El balón voló alto en el aire. Kenjiro Shirabu, momentáneamente atónito, se recuperó rápidamente y organizó un contraataque rápido, ganando un punto para Kitagawa. 16-17. La expresión de Iwaizumi Hajime se oscureció mientras miraba a Wakatoshi, la sorpresa y la incredulidad mezclándose en su mirada. ¿Este bastardo puede recibir saques? Durante sus partidos anteriores contra Seijo, Wakatoshi nunca se unió a la recepción de saques. La repentina demostración de habilidades de recepción de saques de Ushijima Wakatoshi inquietó a los jugadores de Seijo. Aunque sabían que el propósito principal detrás de la estrategia de Kitagawa era conservar la energía de Ushijima para que pudiera concentrarse más en atacar. Había otra forma de verlo. Si Ushijima nunca había mostrado ese nivel de técnica antes, ¿significaba eso que Seijo nunca había llevado realmente a Kitagawa a sus límites en partidos anteriores? No. No podían pensar así. Si lo hacían, Tsukishima sentía que la sombra oscura que apenas había logrado suprimir volvería a surgir. Esta recepción de Ushijima no solo ayudó a Kitagawa a mantener su ventaja, también rompió la racha de saques poderosos de Akashi Asuka. La siguiente jugada comenzó. Después del saque de Kitagawa, Seijo aún tenía la ventaja ofensiva. Akashi Asuka había retrocedido a la cancha del fondo, limitando sus opciones de ataque, pero Tsukishima mismo se mantuvo firme en la cancha delantera, representando una amenaza constante. El ataque finalmente aterrizó en las confiables manos de Iwaizumi Hajime, quien ejecutó hábilmente el característico ataque con diferencia de tiempo de Seijo para evadir a los bloqueadores delanteros. Y entonces, el balón fue recibido una vez más por Ushijima. «Pásame el balón». Sin dudarlo ante la llamada de Ushijima, Shirabu Kenjiro envió un pase alto directamente hacia él. ¿Crees que puedes atacar directamente desde el fondo y subestimarnos? La intención ofensiva flagrante de Ushijima instantáneamente enfureció a Iwaizumi y Tsukishima, que cargaron hacia adelante para bloquearlo. El momento siguiente, Ushijima saltó y golpeó el balón. Su postura corporal era casi perfecta, aparentemente congelada en el aire. Incluso mientras Tsukishima e Iwaizumi saltaban junto a él, comenzaron a descender mientras Ushijima aún flotaba. ¡Pam! El sonido pesado del golpe resonó mientras Tsukishima e Iwaizumi miraban impotentes cómo el balón volaba sobre sus cabezas, trazando un arco diagonal masivo a través de la cancha de Seijo, finalmente aterrizando en la línea de límite de la esquina trasera lejana. Ese poderoso remate diagonal desde el fondo. Ni siquiera Akashi Asuka pudo evitar quedar atónito. Honestamente. Con bloqueadores delanteros en su lugar, Akashi sabía que no había manera de que pudiera producir tal remate ahora mismo. Marcador. 16-18. En un instante, la brecha que Seijo acababa de abrir fue borrada por las dos recepciones y ataques impecables de Ushijima. Uf. Iwaizumi y Tsukishima golpearon el suelo, respirando pesadamente. Incluso ellos sentían una desesperación creciente. Ushijima era simplemente demasiado completo. No solo su ofensiva era formidable, sino que su defensa también parecía impecable. Cuando se trataba de habilidad general, Tsukishima pensaba que estaba a la par con Ushijima, pero en fuerza bruta, Ushijima tenía la ventaja. El partido continuó. Kitagawa aún conservaba el saque. Después de que el balón cruzara a la red, Watanabe Shinji lo recibió Adi. Esta vez, Tsukishima eligió devolver el ataque a Akashi Asuka. Frente al bloqueo de Tendo Satori, Akashi no intentó el super remate diagonal de Ushijima, sino que golpeó un balón recto agudamente colocado justo a la línea lateral. Marcador. 17-18. Seijo ganó un punto. Pero su alegría duró poco.
En la jugada siguiente, Ushijima estrelló un ataque agresivo y implacable para recuperar el punto inmediatamente. Marcador: 17-19. Siguiente jugada. Akashi actuó como señuelo, creando una apertura para que Kindaichi de la cancha delantera anotara, reduciendo la brecha. Marcador: 18-19. Luego la ofensiva de Kitagawa volvió a caer en Ushijima. Con habilidad y capacidad física muy por encima de un jugador de preparatoria típico, Ushijima se abrió paso solo a través de la defensa de Seijo y recuperó el punto. Marcador: 18-20. De un lado a otro fueron. Kitagawa dependía de su poder absoluto, mientras Seijo contaba con los ataques coordinados e inteligentes de Akashi y Tsukishima. Una feroz batalla por cada punto se desarrolló hasta el final del partido. Al final, Seijo no pudo revertir el marcador, y Kitagawa alcanzó 25 puntos primero. 23-25. El partido de práctica concluyó con la victoria de Kitagawa. ¿Perdieron otra vez, eh? Cuando el árbitro silbó por última vez, Tsukishima, Iwaizumi y el resto de los terceros de Seijo cayeron en silencio. Miraron hacia arriba las luces del techo del estadio, el sudor goteando de sus barbillas. Después de todo, era solo un partido de práctica. Pero sus sentimientos aún eran complicados. No matter cuán fuerte fuera su determinación, perder repetidamente contra el mismo oponente inevitablemente generaba frustración y desesperación. De vuelta en el gimnasio de Seijo, el entrenador Hidiguchi Nobuteru no pidió más entrenamiento, sino anunció que el equipo se disolvía por el día. Los terceros se fueron uno por uno, muchos con un atisbo de confusión en sus ojos. Los de primer año no se vieron tan afectados por la derrota. Después del anuncio del entrenador, Akashi Asuka se llevó inmediatamente a Ryue y Misaka a entrenar. Pensé que estarías un poco decaído por esto. Viendo el enérgico entrenamiento de Akashi, la sorpresa de Misaka se mostraba claramente en su rostro. ¿Decepcionado por qué?, preguntó Akashi, confundido. Misaka contó con los dedos. Primero, perder el partido. También, te devolvieron muchos de tus saques hoy. Akashi se acarició la barbilla pensativamente. Si hubiera sido antes, quizás me habría sentido decaído por esas cosas. En su vida pasada, después de perder, Akashi a menudo luchaba con emociones negativas. Pero esos sentimientos no se trataban solo de perder el partido. Provenían de las dudas interminables sobre sí mismo que inundaban su mente después. ¿Realmente estoy mejorando? ¿Podré tener éxito en el futuro? ¿Tengo siquiera talento? En los deportes competitivos, esas luchas mentales son a menudo el mayor obstáculo para el progreso. Pero para el actual Akashi Asuka, esas dudas ya no existían. Porque tenía el sistema. Dos figuras se inclinaron quietly fuera de la ventana del gimnasio. Una de ellas observaba a Akashi Asuka entrenando en silencio dentro, permaneciendo en silencio por un largo momento. Entrenador, ¿realmente has tomado una decisión? Sigo dudando. Iwaizumi es verdaderamente excelente, pero deberías saber, ser excelente solo no es suficiente para vencer a Kitagawa. Pero ya son de tercer año. Esa es precisamente la razón por la que estoy en conflicto. Solía creer que nada es innato, pero ahora, estoy empezando a pensar que algunas personas simplemente nacen para ciertos roles, más adecuadas para ciertas posiciones. Las dos figuras fuera de la ventana pasaron desapercibidas. Dentro, Akashi Asuka continuaba practicando saques y remates básicos con Ryue y Misaka. Aunque Akashi no estaba perdido ni desanimado por la derrota, las observaciones de Misaka sobre varios problemas eran innegables. El saque de Akashi era poderoso, pero eso era mayormente de la secundaria. Ahora en la preparatoria, a menos que estuviera en condición máxima, su saque ya no podía defenderse como un arma ganadora. Especialmente contra oponentes de nivel nacional, solo tomaba una o dos devoluciones para que se ajustaran al ritmo de su saque. Así que Akashi necesitaba fortalecer el poder detrás de su saque. Aprender un nuevo estilo de saque podría haber sido una buena opción, pero con tan poco tiempo antes del torneo nacional de preparatorias, e incluso con su sistema, dominar un nuevo saque rápidamente era imposible. Además, aún tenía un gran potencial sin explotar. No había una necesidad urgente de cambiar. Después de todo, un saque en salto a 100 km por hora y uno a 130 km por hora son cosas completamente diferentes. Aunque el saque en salto de potencia es el más básico de todos los saques poderosos, su techo es increíblemente alto. Si tienes suficiente fuerza, este saque solo puede superar cualquier defensa tramposa. Los jugadores que aún entrenaban en el gimnasio no eran solo Akashi y Misaka. Como de primer año, usualmente no se les confiaría la llave del gimnasio, pero además del entrenamiento enfocado de Akashi y Misaka, los otros parecían estar desahogándose más que entrenando. Iwaizumi refunfuñaba con cada balón que Oikawa le lanzaba. Maldición.
Bastardo. Bastardo Oikawa. Oikawa retó con una expresión exagerada de sorpresa. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Al día siguiente, después de reunirse en el club de voleibol, todos los jugadores de Seijo ya habían superado la decepción de la derrota de ayer. Después de todo, la mayoría de los jugadores principales eran de tercer año, con suficiente experiencia para manejar su mentalidad sin necesidad de que el entrenador Nobuteru Iriata interviniera. Esa era la razón por la que, después de la derrota, Iriata no hizo nada más que despedir a todos para que se fueran por separado. Una vez que su espíritu se recuperó, el entrenamiento de Seijo volvió a su ritmo habitual. Las prácticas diarias estrictas por la tarde se reanudaron, con Akashi Asuka, Tetsuo Oikawa y otros colándose en ejercicios adicionales después. Los fines de semana, Akashi continuaba entrenando solo en secreto. El club de voleibol descansaba todos los jueves, dando a Akashi aún más oportunidades de mejorar quietly. De vez en cuando, jugaban algunos partidos de práctica contra equipos cabeza de serie dentro de la prefectura, pero enfrentarlos era como Kitagawa enfrentando a Seijo. El tiempo pasó poco a poco. Mientras tanto, en Karasuno, después de varios esfuerzos, finalmente recuperaron a su Asi Guardian, y encontraron un nuevo entrenador. Un día después del entrenamiento, el equipo de Karasuno salió de la tienda del entrenador Kai-Shin, habiendo tomado prestados algunos palitos de snack. Shoyo Hinata tenía un palito de snack colgando de la boca mientras murmuraba, por cierto, ¿qué tipo de equipo es Nekoma? No hace mucho, el asesor de voleibol de Karasuno había arreglado de alguna manera un nuevo oponente para ellos, Nekoma High. Oh. El entrenador mencionó esto antes. Nekoma ha sido un rival antiguo de Karasuno por un tiempo. Cuando el entrenador anterior estaba aquí, a menudo se enfrentaban. Más tarde, cuando se encontraron en nacionales, su partido recibió un apodo, algo como la batalla del basurero. Explicó Takashi Sugawara. ¿La batalla del basurero? Eso suena genial. Los ojos de Hinata se iluminaron inmediatamente. Como de primer año, Hinata y Kageyama no podían comprender completamente esa historia, pero escuchar la palabra nacionales los encendió instantáneamente. ¿Nacionales, eh? ¡Qué envidia! Susurró Hinata, me pregunto cómo es realmente el torneo nacional. El grupo de repente cayó en silencio, un poco incómodamente. Esa pregunta tocó un nervio. Finalmente, todos los ojos se volvieron hacia Oda Miki. Frente a varias miradas hambrientas y expectantes, Oda instintivamente cruzó sus brazos sobre el pecho. ¿Vaya qué quieren ustedes? Jaja, Ryunosuke Tanaka sonrió y le pasó un brazo por el hombro. Oda, eres la única aquí que ha estado en nacionales. Cuéntanos cómo es. ¿Eh? ¿Eso es todo? Oda apartó la mano de Tanaka, medio molesto. Pensé que tramaban algo más, me ilusioné. Realmente, no es muy diferente de los partidos normales. La única diferencia es la presión es mucho mayor. ¿Presión? Oda asintió. Honestamente, durante la primera ronda en nacionales, todo nuestro equipo básicamente se congeló por la atmósfera. Ese último set fue ganado casi enteramente por Akashi solo. ¿Akashi? ¿Quién es ese? Preguntó Hinata, confundido. ¿Sabes, el tipo que se sentó en el banco durante el partido contra Seijo? Le recordó Oda. Vaya. Los ojos de Hinata se abrieron. ¿Entonces él era el as anterior de tu equipo? ¿Por qué no jugó la última vez? Oda revoleó los ojos. Si hubiera jugado, ¿creen que habríamos ganado ese partido? La semana dorada, la última corta vacaciones antes de las eliminatorias de la Liga Deportiva de Preparatorias. Durante este período crucial, casi todos los clubes deportivos de las escuelas realizan campos de entrenamiento intensivos para prepararse para la próxima competencia. Karasuno no fue una excepción. Aoba Hosai tampoco. Sin embargo, en este momento crítico, una persona de Aoba Hosai que normalmente nunca tomaría un día libre realmente lo hizo. Sí, era él. Tenía que ser él. Nuestro maniático del entrenamiento, Akashi Asuka. No había otra opción. Akashi Asuka no quería saltarse el entrenamiento en un momento así, pero hoy resultó ser el día de lanzamiento de su nuevo libro. Desde que firmó el contrato, después de casi un mes de preparación, el libro de Asuka finalmente se había impreso y ahora estaba a la venta en las principales librerías. Las ventas de libros físicos, al igual que las suscripciones a novelas web en su vida anterior, son la medida misma del éxito o fracaso de un libro. Así que no era irrazonable que Asuka se tomara un día libre por esto. ¿Y qué estaba haciendo Asuka durante el descanso? Realmente, apenas hizo algo. La mayor parte del trabajo la hizo su hermosa editora, Kika Wakayama.
Los dos pasaron todo el día yendo y viniendo entre librerías por todo el distrito de Aoba. Mayormente, Kika observaba discretamente las reacciones de los lectores, siendo una recién graduada universitaria, estaba llena de energía y entusiasmo. Al día siguiente, Asuka regresó al dormitorio de entrenamiento de Aoba Hosai. Apenas llegó, un grupo de compañeros lo rodeó, preguntándole dónde había estado ayer. Asuka explicó honestamente que había estado con su editora, revisando las ventas de su novela recién publicada. ¿El resultado? Ni una sola persona le creyó. Bueno, parece que a todo el mundo le gusta mentir un poco últimamente. La verdad simplemente no es algo que muchas personas estén dispuestas a aceptar. A diferencia de Karasuno, el entrenamiento de la semana dorada de Aoba Hosai no se centraba en jugar partidos. Ya tenían suficiente experiencia de juego. En cambio, el objetivo principal era acelerar la química entre los recién llegados de primer año y los jugadores de tercer año. Durante su partido anterior contra Kitagawa, Aoba Hosai había cometido bastantes errores. La razón principal: no se había pasado suficiente tiempo trabajando juntos entre los nuevos de primer año y los veteranos, por lo que el equipo no se había fusionado completamente para mostrar su verdadera fuerza. Sin embargo, había una excepción. Sin sorpresas aquí. Era de nuevo Akashi Asuka. Su entrenamiento regular no cambió mucho, pero durante el campamento, después de que todos los demás terminaran, el entrenador Nobuteru Irie organizaba partidos diarios de 2 contra 2 entre Akashi Asuka y Hajime Iwaizumi. Sus compañeros rotaban frecuentemente, pero estos dos nunca intercambiaban sus posiciones como rematadores ases. Esta disposición no pasó desapercibida para los jugadores más astutos. Sin embargo, nadie dijo una palabra. Ni siquiera el propio Iwaizumi. Esta rivalidad continuó hasta el último día de la semana dorada. Antes del partido de ese día, Irie llamó específicamente aparte a Iwaizumi. Iwaizumi, ¿entiendes, verdad? Este partido podría ser tu última oportunidad. La expresión de Iwaizumi fue calma mientras asentía. Sí, entiendo. Luego se giró y pisó la cancha. Toru Oikawa naturalmente lo siguió detrás, aparentemente con la intención de ser el compañero de Iwaizumi en ese partido, hasta que Irie lo detuvo. Oikawa, siéntate. No tendrás oportunidad de jugar hoy. Oikawa se quedó atónito. Comenzó a protestar, pero Irie lo ignoró y se giró para gritar a Hideyoshi Yagami. Yagami, tú serás el compañero de Iwaizumi hoy. Sí, entrenador. Yagami, que acababa de beber agua, fue tomado por sorpresa pero se recuperó rápidamente y corrió a la cancha. Inadvertidamente, todos los jugadores principales de Aoba Hosai se reunieron alrededor para observar. Después de días de partidos entre los dos, todos habían comenzado a comprender el plan del entrenador. Aún así, nadie habló, aunque Oikawa intentó algunos movimientos sigilosos aquí y allá, nunca desafió abiertamente la decisión de Irie. Porque emocionalmente, los jugadores veteranos querían que Iwaizumi permaneciera como su as. Pero también sabían que para avanzar más lejos, se tenían que hacer cambios. Y después de ver los duelos recientes, la brecha entre Akashi Asuka e Iwaizumi era más clara que nunca. Asuka se acercó a Sakar, flexionando suavemente la muñeca, y dijo con calma, no seré suave contigo, Iwaizumi-senpai. Iwaizumi encontró su mirada con ojos esteadi. Entonces déjame ver si realmente tienes lo necesario para liderar a este equipo hacia adelante. Bueno, el partido comienza oficialmente ahora. Las parejas. Iwaizumi y Yagami contra Akashi y Sanashita. El equipo de Akashi sacará primero. Beep. El silbato del árbitro sonó mientras Akashi se colocaba detrás de la línea de fondo, balón en mano. El gimnasio cayó en silencio. Pero dentro, la mente de Akashi estaba aún más calma. Para ser honesto, Akashi sabía que su fuerza significaba que eventualmente se convertiría en el as del equipo. Aún así, no esperaba que ese día llegara tan pronto. Pero ahora que la oportunidad estaba aquí, no tenía razón para contenerse. En el sistema de clubes casi extremo de este país, superar el orden establecido es increíblemente difícil. Aunque Aoba Hosai no era tan estricto como la mayoría, si Akashi quería que todos lo aceptaran como el nuevo as, tenía que demostrarlo con habilidad absoluta, derrotando a Iwaizumi. Ah. Perdón, Iwaizumi-senpai. Esto es una cosa en la que nunca cederé. De repente, Sanashita, parado adelante, sintió un destello de inquietud. Miró hacia atrás a Akashi, y sus ojos se encontraron, oscuros y quietos como aguas profundas. El párpado de Sanashita se contrajo. Esta sensación, no hay, está a punto de entrar en la zona ahora. Un mal presentimiento se apoderó de él. Apenas suprimió una contracción en la comisura de su boca y rápidamente se apartó de la cancha.
Iwaizumi y Yagami observaron el movimiento repentino de Sanashita con confusión. Estaban acostumbrados a cubrirse la cabeza y apartarse cuando Akashi sacaba, pero la reacción de Sanashita hoy fue excesiva. Era solo un partido de 2 personas, y estaba casi retrocediendo fuera de la cancha. Ambos hombres intercambiaron miradas desconcertadas. Luego, en el instante siguiente, un balón se estrelló en el piso detrás de ellos, y el sonido de un remate siguió inmediatamente. Sus ojos se abrieron ampliamente. Oye, ¿qué fue eso ahora mismo? ¿Un saque? ¿Están bromeando? ¿Llaman a eso un saque? Esa cosa fue como una bala de cañón. Los ojos de todos estaban abiertos de shock. Si tuvieran elección, los jugadores de Aoba Hosai que observaban el partido preferirían no llamar a lo que acababan de ver un saque. Pero los hechos no podían negarse. No matter cuán increíble fuera, una vez que el árbitro silbó para confirmar el punto, no tenían más remedio que aceptarlo. Malditos de primer año, ¿por qué no mostraron este tipo de forma cuando nos enfrentamos a Shiratorizawa? Murmuró Oikawa, haciendo pucheros. En la cancha, Iwaizumi y Kunimi estaban igualmente atónitos. Ya sabían que los saques de Akashi Asuka eran poderosos, pero ese último fue diferente a cualquier anterior. Bueno, para ser precisos, Kunimi sintió un vago recuerdo. Porque ese saque había despertado el recuerdo de la primera vez que vio el saque de Akashi. No solo un saque destinado a anotar, sino una fuerza aterradora que parecía intentar aplastar completamente a los oponentes junto con el balón. Hermano mayor, realmente no tenías que tratar a los veteranos así, ¿verdad? ¿Por qué ahora de todos momentos entras en esta zona? Sanashita estaba sufrimiento silently dentro. Tenía un mal presentimiento de que al final de este partido, tanto él como Akashi podrían haber hecho enfadar a todos los jugadores de Aoba Hosai, especialmente aquellos cercanos a Iwaizumi y Kunimi. Por supuesto, Akashi no podía escuchar los pensamientos internos de Sanashita. Honestamente, incluso si Sanashita gritaba en voz alta, Akashi probablemente no se daría cuenta, porque Akashi había vuelto a entrar en su estado de mente clara y calma. Esta era la tercera vez que entraba en este modo. La primera fue durante la secundaria, cuando enfrentó a Yamarashi Technical Industrial Junior High. Esa vez, duró solo unos pocos saques. La segunda fue durante el primer partido del torneo nacional de secundaria. En aquel entonces, todos de Sendai estaban conmocionados por la atmósfera, y Akashi entró en este estado, rompiendo solo a los oponentes en medio set. Y ahora, está sucediendo de nuevo. ¡Boom! Como un trueno rompiendo un cielo despejado. El segundo saque de Akashi llegó a velocidad de rayo. Esta vez, Iwaizumi y Kunimi enfocaron toda su atención y finalmente rastrearon la trayectoria del balón, pero eso fue todo lo que pudieron hacer. El balón se estrelló contra el piso, deformado por el impacto, rebotó alto y golpeó la pared. 2-0. Iwaizumi y Kunimi se congelaron, finalmente dándose cuenta de lo mala que era la situación. Como era un partido de 2 contra 2, la defensa ya estaba estirada. Era un esfuerzo excesivo incluso intentar recibir los poderosos saques de Akashi. Y ahora, con Akashi en llamas, no se trataba solo de recibir, era casi imposible incluso tocar el saque. ¡Boom! Mientras los dos aún estaban atónitos, Akashi lanzó su tercer saque sin piedad. En el momento en que Akashi golpeó el balón, el voleibol pareció hundirse donde su palma hizo contacto. Era como si no estuviera golpeando un balón duro, sino una bola de algodón suave y elástica. Una onda de energía blanca invisible estalló mientras el balón se disparaba desde su palma, surcando sobre la red sin esfuerzo y estrellándose contra el piso una vez más. 3-0. 3 puntos seguidos. Fuera de la cancha, el silencio cayó completamente. Incluso los de primer año Kindaichi y Kunimi sintieron que Akashi era un poco demasiado. ¿Cómo podían intimidar así a sus veteranos? Era Dounryuki respetuoso. Sintiendo las miradas de los jugadores circundantes, Sanashita tembló. Si el partido continuaba así, sentía que él y Akashi pronto podrían encontrarse no bienvenidos aquí. Pero no había nada que pudiera hacer. Cuando Akashi estaba en este estado, no solo los oponentes sino incluso los compañeros de equipo se sentían intimidados. Después del primer partido del torneo nacional de secundaria, Sanashita fue el primero en recuperar la compostura. Nunca olvidaría la mirada en los ojos de los oponentes. No era solo decepción por perder, era miedo. Un temor primitivo sentido al enfrentarse a un poder muy por encima de uno mismo. ¡Boom! Finalmente, Akashi envió su cuarto saque. Este punto de aterrizaje fue perfecto, al menos para Kunimi, porque voló directamente hacia él sin ninguna desviación. Kunimi se preparó rápidamente para recibir, y el balón aterrizó justo en su brazo.
Pero casi inmediatamente, Kunimi sintió una fuerza mucho mayor de lo habitual recorriéndolo. El cambio repentino hizo que su rostro se pusiera pálido. Se echó hacia atrás, tratando de absorber el poder detrás del balón. Pero incluso cuando se agachó completamente, no pudo negar completamente la fuerza. Debido a que su centro de gravedad se desplazó demasiado hacia atrás, perdió el equilibrio. Y el impacto del balón le dio un pequeño empujón adicional. Tud. Kunimi cayó pesadamente en el suelo. Al mismo tiempo, el voleibol rebotó alto, voló sobre la red y salió de los límites. A primera vista, parecía como si Kunimi hubiera sido derribado por el saque mismo. 4-0. Sentado en el piso, Kunimi miró a Akashi con ojos muy abiertos. Estoy bien. Kunimi, ¿estás bien? Iwaizumi extendió su mano. Estoy bien, pero ten cuidado, Iwaizumi. El saque de Akashi es diferente. Es como si hubiera evolucionado de nuevo. Dijo Kunimi mientras se levantaba, agarrando la mano de Iwaizumi y advirtiéndole. Iwaizumi parpadeó, no comprendiendo inmediatamente lo que Kunimi quería decir con evolucionado. ¿Evolucionado de nuevo? ¿Significaba que había mejorado? Si era así, no había necesidad de advertirle, la forma de Akashi ya era obvia por el marcador. Hoy, su estado claramente era mucho mejor que antes. Pero pronto, Iwaizumi comprendió. En el momento en que Akashi lanzó su quinto saque, Iwaizumi finalmente atrapó la trayectoria del balón. Se lanzó y apenas logró recibirlo. Pero justo cuando sus brazos tocaron el balón, todo su brazo fue lanzado hacia atrás como si fuera golpeado por una pesada bola de hierro. No había manera de que un solo brazo pudiera absorber esa fuerza. El balón rebotó en su brazo y voló fuera de los límites. Solo entonces Iwaizumi comprendió lo que Kunimi quería decir con evolucionado. Esto no era solo progreso en el saque, era un salto masivo en el poder general de Akashi. El balón golpeó el piso. El silbato sonó. Marcador. 5-0. Anfitrión. Akashi Asuka. Fuerza. 82-3. Fuerza central 82-2. Fuerza brazo 82-4. Velocidad. 78-5. Velocidad explosiva 78. Velocidad reacción 79. Resistencia. 79-8. Resistencia 79-8. Cardiovascular 79-8. Salto. 80-4. Salto 80-9. Tiempo aéreo 79-9. Habilidades básicas. 75-9. Saque 78-8. Recepción 73-8. Pase 67-5. Remate 81-6. Bloqueo 79-5. Defensa 74-3. Habilidades avanzadas. Remate cruzado 80, remate recto 81, saque en salto de potencia 81. Los instintos de Hajime Iwaizumi y Yaaba Shigeru estaban en lo cierto, Akashi Asuka realmente había evolucionado de nuevo. Entrar en el estado espejo claro, agua quieta permite a Akashi rendir al 100%, incluso más allá de sus límites normales, pero este estado sobrecargado mejora principalmente su técnica. Por ejemplo, su tasa de éxito en el saque se dispara, y cada golpe se siente más preciso y controlado. Pero algunas cosas, no matter cuánto te empujes más allá de lo normal, no cambian fácilmente. Como el poder del saque. El poder del saque depende en gran medida de la fuerza física de Akashi, que proviene de un entrenamiento constante. No matter cuán hipnotizado esté su estado durante un partido, su fuerza bruta no aumentará repentinamente. Así que la razón por la que sus saques ahora golpean con un nivel de fuerza completamente nuevo en comparación con hace unas semanas es porque su atributo de fuerza general había crecido. Desde que se unió a Oba Hosai High. Aunque la competencia allí era feroz, aún así impulsó la velocidad de entrenamiento de Akashi mucho más allá del grind solitario después de que su club de secundaria se disolviera. Después de un mes de entrenamiento, todas sus estadísticas mejoraron notablemente, incluyendo sus habilidades avanzadas, remate cruzado y remate recto ambos superaron los 80 puntos después de práctica adicional justo ayer. Pero el partido acababa de comenzar, así que aún no había tenido oportunidad de mostrar sus remates mejorados. De todas sus mejoras, la más rápida fue en fuerza. Siempre fue su don natural, e incluso después de romper sus límites, este atributo aún mantenía una ventaja clara. Esa es la razón por la que los saques de Akashi ahora podían romper a un nivel aún más alto. 5-0 para comenzar el partido. Nadie esperaba tal escenario antes de que comenzara el juego. Incluso Nobuteru Miriata sintió que Akashi estaba siendo un poco ridículo. 5 puntos consecutivos de saque. Esto era solo un partido de práctica intragrupal. ¿Realmente era necesario dominar tan fuerte? ¿Por qué no se atrevía a mostrar este nivel contra Shira Torizawa? ¿Realmente era el rey de la competencia interna?
el principal contendiente para jugador más intenso del equipo. En ese momento, Akashi sacó su sexto balón. Quizás incluso el destino no podía soportar cuánto estaba intimidando a los veteranos, porque este saque apenas rozó el bloque, perdiendo algo de poder. Finalmente, Yaguchi y Waizumi lograron recibir el primer balón de todo el partido. En un partido de 2 contra 2, no hay mucha estrategia, el ataque y la defensa se reducen a solo dos cosas: estabilidad y velocidad. Y Waizumi pasó a Yaguchi para ajuste, quien rápidamente lo devolvió. Mientras tanto, Ryuei Sanashita, casi aburrido hasta la muerte en la esquina delantera, de repente se percató en el momento en que vio la primera recepción exitosa. Este es. Sanashita se adelantó para preparar un bloqueo frente a Iwaizumi. Pero probablemente porque había estado esquivando los saques de Akashi desde demasiado lejos para evitar ser aplastado, Sanashita no había reaccionado frente a Iwaizumi antes de que el balón ya fuera rematado hacia abajo. 5-1. 3 minutos en el partido, el equipo de Iwaizumi finalmente anotó su primer punto. Sanashita permaneció en silencio un momento, luego miró tímidamente a Akashi. Perdón por eso. No hay problema. Respondió Akashi con calma, sin mostrar signo de fluctuación emocional. Aún no había salido del estado espejo claro, agua quieta. Cuanto más a menudo entraba en él, parecía poder permanecer más tiempo dentro. El saque volvió al equipo de Iwaizumi, pero ni Sanashita ni Yaguchi eran sacadores fuertes, así que recuperar el saque no era necesariamente una ventaja. El balón voló sobre la red y fue recibido por Akashi. Sanashita colocó el balón alto sobre Akashi, quien de repente avanzó y saltó. Iwaizumi y Yaguchi saltaron al mismo tiempo para preparar un bloqueo. Y entonces, lo que los miembros del equipo de Aoba Hosai, observando desde las líneas laterales, vieron fue una obra maestra. 3 figuras saltaron al unísono a través de la red, pero la mano de un jugador se elevaba media longitud de brazo por encima de las otras dos. A pesar de sus desesperados alcances, venas hinchándose por el esfuerzo, Yaguchi y Iwaizumi miraron impotentes como Akashi estrellaba el balón sobre sus yemas de los dedos. Una supermano. Y estaba justo frente a ambos, una demostración impresionante de poder. El balón golpeó el piso. Yaguchi y Iwaizumi parecían haber sido golpeados con un golpe aplastante del susurro de Garen, el daño pesado y la humillación peor. 6-1. El árbitro llamó el marcador. Incluso los jugadores alrededor de la cancha quedaron momentáneamente sin palabras. Si esto se tratara solo de ganar o perder, podrían argumentar quién era mejor. Pero esto. Ni siquiera los jugadores profesionales de voleibol podrían encontrar palabras. Aunque el partido aún continuaba, lo que acababa de suceder revelaba una brecha mucho mayor que cualquier simple diferencia en el marcador. El aire se detuvo por unos segundos. Luego Iwaizumi dijo lentamente: Yaguchi, concéntrate en la defensa. Claramente, incluso después de todo esto, Iwaizumi no estaba listo para rendirse. Honestamente, Akashi admiraba profundamente a Iwaizumi. Sin un sistema como el suyo, Akashi dudaba que pudiera mantener la cabeza tan clara en esta situación. Pero era precisamente por eso. Akashi estaba aún más decidido a aplastar completamente a los oponentes. El as representaba más que solo el atacante principal, era el núcleo de la ofensiva del equipo. Si Akashi no mostraba fuerza absoluta ahora para cementar su estatus de as, incluso si oficialmente tomaba la posición más tarde, no la sostendría firmemente. ¿Oh? ¿Están renunciando al bloqueo? Cuando el marcador alcanzó 16-7 y el equipo de Akashi nuevamente ganó el ataque, Iwaizumi y Yaguchi ambos retrocedieron completamente al fondo, dejando a Akashi Asuka libre de rematar contra una red abierta. Realmente era una elección inteligente. La defensa no se trata solo de bloquear. Cuando el bloqueo no puede detener al oponente, concentrar toda tu energía en recibir el balón también es una estrategia defensiva válida. Pero, ¿realmente creen que funcionará? ¿Pueden dos cubrir realmente toda la cancha por ustedes mismos? ¡Bang! El voleibol cayó casi verticalmente al suelo, estrellándose dentro de la línea de 3 metros antes de que Iwaizumi y Yaguchi pudieran reaccionar. 17-7. Tanto Iwaizumi como Yaguchi se quedaron helados de incredulidad. A su alrededor, los otros jugadores de Seijo que observaban contenían la respiración, sintiendo una fuerza abrumadora acercándose. ¡Qué fuerte! ¡Increíble! El ataque de este tipo realmente tiene alguna debilidad. Iwaizumi y Yaguchi no tienen ninguna posibilidad. Para entonces, incluso alguien sin conocimiento de voleibol podía decir que Iwaizumi y Yaguchi estaban siendo completamente dominados por Akashi solo. Incluso los puntos anotados por Iwaizumi y Yaguchi hasta ahora provinieron solo cuando Akashi no estaba defendiendo. La brecha era simplemente demasiado enorme.
En términos de habilidad ofensiva, Iwaizumi y Akashi eran algo comparables, pero sus habilidades físicas estaban en un nivel completamente diferente. Sin embargo, el factor real que ampliaba la brecha era el saque. Justo después de que Akashi anotara ese punto, el orden de saque volvió a él nuevamente. Mientras Akashi recogía el balón y caminaba hacia la línea de fondo en la posición 1, no solo Iwaizumi y Yaguchi sino todos los demás a su alrededor instintivamente contuvieron la respiración. El momento siguiente. ¡Boom! Con un estruendo ensordecedor resonando en el gimnasio, el balón salió disparado de la mano de Akashi directamente hacia Yaguchi. Smack. El balón rebotó en los brazos de Yaguchi, volando lejos fuera de los límites. 18-7. Aunque todos habían visto esto suceder múltiples veces, la repetición instantánea aún los dejó sin aliento. Tal brutalidad implacable, era como si la palabra talento sola hubiera borrado los 3 años de esfuerzo de Iwaizumi. ¡Boom! Sin pausa, Akashi sirvió nuevamente. Esta vez, el balón aterrizó perfectamente entre donde estaban posicionados Iwaizumi y Yaguchi, causando una vacilación de una fracción de segundo. Y en ese instante, el balón golpeó el piso. 19-7. Sacar es el único movimiento ofensivo en el voleibol no afectado por las acciones del oponente, ganándose el título de ataque definitivo. Claramente, hoy Akashi estaba demostrando este ataque definitivo en su máxima expresión. Iwaizumi se paró en la cancha, respirando pesadamente, una sombra de pesadez extendiéndose sobre su rostro. Estaba comenzando a comprender cómo se sentía enfrentar a un genio, justo como cuando Oikawa alguna vez lo enfrentó. Esa impotencia, esa desesperación, y la presión implacable de alguien que se acerca por detrás, no deja espacio ni para respirar. Pero Iwaizumi pensó que podría ser un poco más afortunado que Oikawa. Porque el junior de Oikawa había estado cerrando la brecha lentamente durante años, mientras que Iwaizumi solo había conocido a Akashi por poco más de un mes. En ese corto tiempo, el sentido de urgencia de Iwaizumi apenas había comenzado a formarse, y ahora se veía obligado a observar a este junior acelerarse como un Ferrari que lo adelantaba. Quizás con él en el equipo, Seijo se volverá aún más fuerte. Pero antes de que eso suceda, un veterano merece algo de respeto. Sería bastante embarazoso si el marcador nunca alcanzara siquiera 2 dígitos. Bang. Smack. Cuando el tercer saque de Akashi aterrizó en el lado de la cancha de Iwaizumi, de repente Iwaizumi se lanzó hacia adelante y Powerfully devolvió el saque de vuelta al aire. Yaguchi, pásamelo a mí. Entendido, Iwaizumi-senpai. Yaguchi pasó el balón a Iwaizumi, y con sincronización perfecta lanzaron un ataque rápido paralelo tan rápido que Sanager Yuei en la fila delantera ni siquiera tuvo tiempo de saltar antes de que el balón golpeara el piso. 19-8. El equipo de Iwaizumi había logrado recuperar un punto. En los momentos finales, Iwaizumi mostró el espíritu de lucha de un veterano de tercer año, pero el espíritu solo no podía cambiar el resultado del partido. 25-12. Ese fue el marcador final. El enfrentamiento de 2 contra 2 de Iwaizumi y Akashi fue solo un set, pero un set era más que suficiente. Después del partido, Nobuteru Hiribata reunió a todos los jugadores principales, hizo una pausa, luego dijo, entonces, esa es la situación. A partir de hoy, Akashi será el nuevo as del equipo. Oikawa, Akashi queda en tus manos ahora. ¿Sí? Oikawa respondió decididamente. Aunque Oikawa a menudo brometeaba, era uno de los jugadores más serios cuando se trataba de partidos oficiales. Aunque emocionalmente, Oikawa prefería que su amigo de la infancia Iwaizumi fuera el as, el resultado en la cancha había hecho eso imposible. Esa era la razón por la que Akashi tenía que aplastar completamente a Iwaizumi hoy. Después de todo, las personas son seres emocionales. En comparación con el recién llegado Akashi, la mayoría de los jugadores principales de Seijo claramente tenían mejor química con Iwaizumi. Si Akashi solo hubiera derrotado a Iwaizumi por poco, entonces incluso si se convertía en el as, algunos jugadores podrían resistirse debido a esos problemas de química y cooperación. Y aunque solo una persona resistiera, eso desestabilizaría al equipo. Para asumir sin problemas el papel de Iwaizumi, Akashi tenía que usar poder absoluto para intimidar a todos, y eso era imprescindible para cualquier as. Después de confirmar al nuevo as del equipo, Hiribata anunció la disolución del equipo. Hoy era el día final del entrenamiento de la Semana Dorada, así que después del anuncio, todos se dispersaron a sus dormitorios para empacar. Akashi no fue una excepción. Sin embargo, justo cuando todos